Hola, mi nombre es Hernán y hoy vamos a estar resolviendo algunos ejercicios básicos sobre nociones de teoría de conjuntos. Comenzamos. Vamos a resolver primero este ejercicio que se muestra en la pantalla, en el cual tenemos 8 conjuntos diferentes. Vamos a empezar con el inciso A, que se nos pide definir por comprensión a los conjuntos A, B, E y G. Bien, vamos a comenzar por el primer conjunto, que es el conjunto A, y que podemos observar que tiene los siguientes elementos. Tiene letras que son P, A, L, B larga y R. Si uno se pone a pensar un poco, pareciera que este conjunto A está formado por las letras de la palabra palabra. Con lo cual este es el criterio que cumplen sus elementos y lo vamos a escribir de la siguiente manera. A está formado por todos los X, tal que X es una letra de la palabra palabra. Observemos ahora el conjunto B y veamos que está formado por todos los dígitos enteros desde el 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, vamos a escribir entonces un criterio que cumplan cada uno de esos elementos X que conforman a ese conjunto B. En primer lugar, notemos que cada uno de esos números es un número entero. Por lo tanto, podemos decir que B está formado por todos los X, tal que X es un número entero. A esto lo vamos a escribir X pertenece al conjunto de Z. Y además vamos a agregarle la siguiente condición: que X sea un número mayor o igual que 0 y a la vez menor que 10. Con eso, entonces, estamos considerando a todos los números enteros entre 0 y 10, incluyendo al 0, pero no al 10. Veamos ahora el conjunto E, que es bastante similar a lo que sucede con el conjunto A. Tiene las letras P, A, R, L, N, T, E. Así que bueno, podríamos decir que este conjunto está formado por todos los elementos X, tal que X es una letra de la palabra parlante. Y ahora vamos al conjunto G, que tiene los siguientes elementos: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Así que vamos a decir que ese conjunto G está formado por todos los X, tal que X es una nota musical. Y acá entonces hemos escrito a estos 4 conjuntos por comprensión. Es decir, describiendo la característica que cumple cada uno de esos elementos para estar en ese conjunto. Pasemos ahora al inciso B. En este caso se nos pide definir por extensión a los conjuntos C, D, F y H. Bueno, ahora la situación es al revés. Tenemos a los conjuntos definidos por comprensión y hay que enumerar a sus elementos en caso de que sea posible. Veamos el primer conjunto, que es el conjunto C, que nos dice que está formado por todos los X, tal que X es una estación del año. Entonces, obviamente, este conjunto C estará formado por los elementos verano, otoño, invierno, primavera. El conjunto D nos dice que está formado por todos los X, tal que X es un color de las señales de semáforo. Bueno, vamos a hacerlo para Latinoamérica al menos, y vamos a decir que D está formado por los elementos rojo, amarillo, verde. El conjunto F está formado por todos los X, tal que X es una persona que puede volar por sí misma. Y antes de analizar el ejemplo, notemos que hemos utilizado otra notación para tal que, para la condición, ¿no? En este caso pusimos 2 puntos. Bueno, la barra inclinada o los 2 puntos se pueden utilizar de igual manera. Bueno, ahora sí, decíamos que F es el conjunto formado por todos los X, tal que X es una persona que puede volar por sí mismo. Y bueno, dejando de lado casos particulares como el de un superhéroe, vamos a admitir que no existe ninguna persona que pueda volar por sí misma. Con lo cual F no va a tener elementos y lo vamos a escribir como se muestra en la pantalla. Por último, el conjunto H está formado por todos los elementos X, tal que X es un día de la semana. Obviamente entonces H
tiene los siguientes elementos: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pasemos ahora a este inciso, el C, que nos pide lo siguiente: alguno de los conjuntos dados es igual al conjunto vacío. Recuerden que esa es la notación para el conjunto vacío, o esa o dos llaves sin ningún elemento en su interior. Bueno, ¿cuál es? Ya habíamos hablado de esto, habíamos dicho que el conjunto F era el conjunto vacío debido a que no habían personas que podían volar por sí mismas. Veamos ahora el inciso D, que nos pide inventar un subconjunto para los conjuntos B y H y expresarlos por comprensión y por extensión. Vamos a hacerlo primero para el conjunto B. Recuerden que el conjunto B es el conjunto formado por todos los enteros de 0 a 9. Bueno, vamos a escribir un conjunto B', ¿sí? Y en este caso a mí se me ocurre hacer la siguiente elección. Vamos a decir que este conjunto B' está formado por todos elementos X, tal que X sea un entero y además que X esté entre 0 y 10, pero vamos a agregarle una condición más para que se trate efectivamente de un subconjunto propio del conjunto B. Vamos a pedir que X sea impar. Con esta condición entonces hemos definido un subconjunto B' del conjunto B y ahí lo escribimos por comprensión. Si lo escribimos por extensión resulta que B' tiene a los siguientes elementos: 1, 3, 5, 7, 9. Vamos a hacer lo mismo ahora para H. Recuerden que H era el conjunto que tenía como elementos a los días de la semana. Y entonces vamos a inventar un H', que en este caso se me ocurre escribir que esté formado por todos los X, tal que X es un día del fin de semana. Obviamente H' tiene como elementos a los días sábado y domingo y con eso la consigna queda resuelta. Vamos a pasar ahora a un segundo ejercicio. Se muestran en la pantalla 4 conjuntos A, B, C y D. El punto A nos pide representar el diagrama de Venn para el conjunto C. El diagrama de Venn es la representación más típica de un conjunto y que nos permite entender al conjunto de una manera visual, por decirlo de alguna forma. Generalmente se dibuja una curva cerrada, algo parecido a una circunferencia o a una elipse. Colocamos el nombre del conjunto, ahí tenemos el conjunto C, y adentro vamos colocando todos sus elementos. En este caso, el conjunto C está formado por las letras A, E, I, O, U, y noten que las hemos escrito en la región interior a la línea. Vamos ahora a este inciso B, que nos pide definir por comprensión a los conjuntos A y D. Observemos el conjunto A, que tiene las letras A, B, C, D, E, F, G y H. Pensemos entonces cuál es el criterio que cumplen estas letras para ser parte de este conjunto. Bueno, no nos queda mucha alternativa. Vamos a decir que A está formado por todos los X, tal que X es una de las primeras 8 letras del abecedario castellano. Observemos el conjunto D ahora, que tiene las letras A, E, O, que claramente son vocales, pero como podrán recordar, y si no lo recuerdan vamos a hacer un trabajo de memoria, hemos estudiado seguramente las vocales abiertas y las vocales cerradas, que dependía esta clasificación de la postura en la que colocábamos nuestros labios para pronunciarlas. Bueno, las letras A, E, O son vocales abiertas, con lo cual vamos a escribir que D es el conjunto formado por todos los X, tal que X es una vocal abierta. En el inciso C se nos pide determinar si alguno de los conjuntos dados es subconjunto de otro y a esto expresarlo utilizando la notación correspondiente. Si observamos los conjuntos, podemos darnos cuenta que efectivamente el conjunto D es un subconjunto propio del conjunto C. Y a eso lo vamos a escribir como se muestra en la pantalla, D incluido en C. Vamos a pasar ahora al inciso D,
Este es un inciso muy interesante porque se nos pide ahora algunas operaciones, las más elementales, entre conjuntos. Y vamos a empezar con este primero, en el cual se nos pide hacer A unión B. Recuerden que la unión se escribe con ese símbolo similar a una U. Bien, en este caso tenemos al conjunto A, que recuerden que estaba formado por las 8 primeras letras del abecedario. Tenemos al conjunto B, que está formado por las letras de la palabra cabeza, es decir, la C, la A, la B, la E y la Z. No volvemos a escribir la A porque cuando el elemento se repite se escribe una sola vez. Y si bien hemos dibujado los diagramas de Venn de cada uno de los conjuntos por separado, notemos que como tienen algunos elementos en común, que son por ejemplo la letra B larga, la letra A, la letra C y la letra E, podemos reemplazar este esquema que muestra los conjuntos por separado por este otro esquema en donde se muestra en la zona común a los dos conjuntos justamente los elementos que tienen en común. Y ahora vamos a lo que nos pide este inciso, que es buscar cuánto da la operación A unión B. En primer lugar vamos a recordar que A unión B da como resultado otro conjunto. Y este nuevo conjunto está formado por todos los elementos X que cumplen la siguiente característica. O pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B. Recuerden que el símbolo O en matemática se escribe como se está señalando en la pantalla. ¿Esto qué significa? Que si un elemento cumple estar en el conjunto A o estar en el conjunto B, entonces va a estar en el conjunto A unión B. Dicho de otra forma, si pertenece al menos a alguno de los dos conjuntos, entonces está en el conjunto A unión B. En este caso, entonces, este conjunto A unión B va a estar formado por todos los elementos que estén en el conjunto A, pero además por todos los elementos que estén en el conjunto B. Esto se suele indicar de la siguiente forma. Estamos tomando todos los elementos que se muestran en la zona sombreada. Con lo cual, A unión B para este caso está formado por A, B, C, D, E, F, G, H, Z. Veamos ahora esta segunda operación que se nos pide hacer, que es la unión entre los conjuntos C y D. Por un lado tenemos al conjunto C formado por las vocales A, E, I, O, U. Y por otro lado tenemos al conjunto D formado por las vocales abiertas A, E, O. Está bien que podríamos dibujar esto en separado, en diagrama de Venn para cada uno de los conjuntos, pero notemos que todos los elementos de D también están en el conjunto C. Con lo cual podríamos resumir esta situación en este único gráfico que se está mostrando en la pantalla. Noten que muestra al conjunto D ya incluido en el conjunto C. Bien, en este caso la unión, obviamente el criterio para hacerlo es el mismo. Vamos a escribir como elemento del conjunto C unión D todo aquel elemento que esté en C o que esté en D. Y entonces van a ser básicamente los que se muestran en la zona sombreada, que son las 5 vocales A, E, I, O, U. Pasemos ahora a la siguiente operación. En este caso se nos pide la intersección entre los conjuntos A y B. Bueno, tenemos el esquema que muestra a los conjuntos A y B. Y recuerden que la intersección, que lo indicamos con este símbolo que se muestra en la pantalla, está formado por todos los elementos X que cumplan la siguiente condición. Ese elemento X tiene que pertenecer al conjunto A y además tiene que pertenecer al conjunto B. Noten la enorme diferencia con la unión. Esta Y lo que está mostrando es simultaneidad entre la pertenencia a los dos conjuntos. Esto quiere decir que tiene que estar en A, pero además tiene que estar en B. Con lo cual,
los elementos de este nuevo conjunto A intersección B son los que se muestran en la zona sombreada. Y para este caso, A intersección B está formado por los elementos A, B, C, E, que son los que tienen en común. Vamos ahora a este cuarto inciso en el que se pide la intersección entre los conjuntos C y D. Noten que en este caso los elementos que tienen en común estos dos conjuntos son los elementos que tiene el conjunto D, que son los que se muestran en la zona sombreada, con lo cual la intersección obviamente coincide con el conjunto D. Pasemos ahora a este tercer ejercicio que nos pide determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar las respuestas. El primer enunciado dice: la unión de un conjunto y otro puede ser igual a la intersección entre los mismos. Y bueno, pensemos un caso muy sencillo. Piensen que si los dos conjuntos son iguales, supongamos que tenemos un conjunto A formado por los números 1 y 2 y un conjunto B formado por los números 1 y 2. Entonces la unión de ellos va a ser el conjunto 1, 2, pero la intersección entre ellos también va a ser el conjunto formado por los elementos 1, 2. Así que vamos a decir que este enunciado es verdadero. Segundo enunciado: el símbolo que se muestra se utiliza para indicar que un conjunto está dentro de otro conjunto. Bueno, esto es falso. Este símbolo en realidad se utiliza para indicar que un elemento está en un conjunto, no un conjunto en un conjunto. Por ejemplo, podemos utilizarlo cuando escribimos que 3 es un número natural, es decir, que 3 pertenece al conjunto de los naturales n. Y bueno, como aclaración, vamos a decir que para indicar que un conjunto se encuentra en otro, en realidad utilizamos el símbolo incluido, que es el que se muestra en la pantalla. En este punto quiero hacer una aclaración, que tiene que ver con cómo justificar los verdaderos o falsos. Leamos el enunciado que nos dice: el símbolo pertenece se utiliza para indicar que un conjunto está dentro de otro conjunto. Esto evidentemente es falso. Cuando lo quiero justificar, yo lo que tengo que decir es ¿para qué se utiliza el símbolo pertenece? No qué símbolo se utiliza para indicar que un conjunto está dentro de otro conjunto. Es decir, damos por válida o por asumida la parte del sujeto de la oración y lo que modificamos es el predicado. Por eso recalqué que la última oración de la respuesta era simplemente una aclaración. Este último enunciado nos dice lo siguiente: si A está incluido en B, entonces la intersección entre A y B es igual a B. Y para esto, permítanme hacer una representación gráfica de la situación. En la figura que se muestra vemos claramente que A está incluido en B y tenemos que encontrar la intersección entre los dos conjuntos. Obviamente los elementos que tengan en común son aquellos que van a estar en el conjunto A, con lo cual este enunciado es falso y vamos a decir que si A está incluido en B, entonces la intersección entre A y B es igual a A. Pasemos ahora a este siguiente ejercicio que nos pide completar. Y vamos con el enunciado A. Tenemos que completar de manera genérica, pero lo vamos a hacer en forma intuitiva, sin demostrarlo, a que es igual la unión entre A y el conjunto vacío. Imagínense que tienen un conjunto A formado por una cantidad de elementos, por ejemplo, formado por las letras A, B, C. Y tienen el conjunto vacío, que se define como el conjunto que no tiene elementos. Tenemos que escribir un nuevo conjunto que está formado por elementos que estén en A o en el conjunto vacío. Entonces, únicamente vamos a tener para rescatar, por decirlo de alguna manera, los que estén en el conjunto A. Así que A unión el conjunto vacío me da el propio conjunto A. Para entenderlo un poquito más, el efecto que provoca el conjunto vacío en la unión es el mismo efecto que provoca el número 0 en la suma de números reales. El segundo inciso nos pide hacer A unión A. Bien, tenemos que buscar los elementos que cumplan estar en A o
en A. Ya habíamos visto hoy un ejemplo que cuando unimos dos conjuntos que son iguales, entonces el resultado da el mismo conjunto, así que en este caso esto es igual a A. Pasamos al tercero, que es la intersección entre A y el vacío. Pensemos que tenemos que buscar los elementos que estén en el conjunto A y que también a la vez estén en el conjunto vacío. Pero como sabemos, en el conjunto vacío no tenemos elementos, con lo cual podemos decir que los elementos que tienen en común son ninguno. Así que entonces la intersección entre A y el vacío es el vacío. Y por último, A intersección A, que te dejo para que lo pienses vos y lo razones, pero que sepas que el resultado es A. Y ahora sí, pasemos a este último ejemplo como ejercicio que nos pide lo siguiente. Escribir dos conjuntos A y B que cumplan. En primer lugar, que su intersección sea igual a la unión entre ellos. Bueno, ya hemos analizado este ejemplo. Podemos escribir dos conjuntos A y B que sean iguales y esto se cumple. Y en el segundo inciso, que la intersección entre A y B sea el conjunto que tiene los elementos 1, 2. Bueno, si escribimos al conjunto A con los elementos 1, 2, 3 y al conjunto B con los elementos 1, 2, 6, 7, podemos notar, por ejemplo, que la intersección entre ellos dos, o también los elementos que tienen en común, son los elementos 1 y 2, y esto cumple con el pedido del ejercicio. Con este último ejemplo me despido, espero que te hayan sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Chau.